Mi travesía de Serbia a España, con todos los detalles. Sí, ese es el título de este video y además el contenido del mismo. En este video les voy a contar mi experiencia personal y la experiencia de mi familia en este viaje. Retos, situaciones incómodas, miedos, peligros, eso y mucho más es lo que te espera en este video. Ahora sí, sin más preámbulos, sin dilaciones, empecemos. Hola, muy buena mi gente, mi nombre es Hansel y este es su canal, Un Cubano Fuera de Cuba. Ahora sí, para adelante. Bueno, primero pedirles perdón a todos, ya que desde el primer video que hice de intento de travesía a este ha pasado un buen tiempo y sé que muchos lo están esperando. Por lo tanto, ahora ya les cuento la travesía completa y espero estar mucho más seguido en el canal. Bueno, al igual que les mencionaba en el video anterior de mi intento de travesía, el punto de partida es el mismo para esta nueva, que es Novi Sad, la ciudad donde yo estaba viviendo para ese entonces. Bueno, si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo vean, para que así no cometan los mismos errores que en su día yo cometí. Bueno, continuemos desde el video actual. Como les decía, partimos de Novi Sad, que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, una ciudad muy bonita por cierto. Y desde ahí nos dirigimos a la estación de autobuses para tomar en un autobús hasta un pueblo de Serbia, que les pongo aquí. Se llama Ljubovija. Perdonen si no lo pronuncio bien, pero bueno, ustedes comprenderán que no es un nombre latino. Bueno, este pequeño pueblo serbio queda ubicado en la frontera con Bosnia y Herzegovina, que es el país vecino para el cual nos vamos a dirigir. Y el ticket de autobús, pues nos costó aproximadamente poco más de 1000 dinares. A ver, la razón de cambio es de unos 10 euros, algo así. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este pueblo en particular? Resulta que la frontera entre Serbia y Bosnia, por una parte, está delimitada por el río Dirna, que es este que se está mostrando en pantalla. Este pueblo está ubicado justamente a las orillas de este río, y como ustedes comprenderán, el cruzarlo ya significa que ya estoy en otro país. Pues dicho y hecho, tomamos el último autobús que salía a las 4 de la tarde hasta ese pueblo. ¿Por qué? Porque el viaje son de 6 horas. Y sí, es tedioso, es agotador, es cansador, pero eso no sabíamos para ese entonces que era solo el principio de lo que venía después. El motivo de escoger este horario es para precisamente llegar de noche. Es mejor cruzar de noche que cruzar de día. Pero además, el tema es que no podíamos cruzar el río a pie. Para cruzar este río necesitas una embarcación, por el cauce, el ancho, la profundidad, bueno. Y por lo menos por la parte donde yo lo crucé, esta embarcación necesitaba tener motor. ¿Por qué? Porque la corriente era bastante fuerte. ¿Cómo lo hicimos? Pues muy buena pregunta. A ver, días antes, un amigo mío que ya estaba en Italia, que había hecho este cruce previamente a mí, pues me dio el número de una persona que se dedica precisamente a hacer este cruce con personas. Hermano mío, si ves este video, decirte que te estoy eternamente agradecido y espero que te vaya bien. Un saludo grande. Este amigo hizo más que solamente darme un número de teléfono. También me contó su experiencia, su historia, y eso me ayudó enormemente. Así que si tú eres una de las personas que está a punto de hacer este cruce, te recomiendo que te quedes a ver el video hasta el final porque te va a interesar y mucho. Como todos podrán comprender, no daré ni números ni nombres por aquí. Así que nada, seguimos con la historia. Gente, esta historia que estoy contando, que es mi historia, va solo encaminada con el propósito de poder ayudar a otros que puedan venir después de mí y que no pasen por cosas que tuve que pasar yo sin ninguna información. Yo no pretendo cobrar a nadie, yo no pretendo sacarle un beneficio a esto, ni incitar a la inmigración, ni nada. Así que solo les voy a pedir que me apoyen en el canal para poder yo pues, seguir ayudando a otros, que quedan muchos todavía que quieren hacerlo. Y pues si es primera vez que ves uno de mis videos, te suscribes, le das like, lo que siempre se pide. ¿Ya? Vamos a seguir. Contactamos con la persona que le decía y nos refirió que teníamos que ir en este horario, que una vez llegado al pueblo, pues de una nos cruzaba. Así hicimos, nos subimos en el autobús y empezamos el largo trayecto hasta llegar pues al pueblo. Pero en ese trayecto es donde se da el momento, o mejor dicho, el primer momento de tensión en este viaje. No recuerdo exactamente la distancia que habíamos recorrido, pero en una de las tantas paradas que hizo ese autobús, se detiene para una inspección rutinaria de la policía. Nosotros, como decíamos en el video anterior,
pues nos preparamos de igual manera. Cogimos una mochila, pues la llenamos de comida, agua y algo de ropa y sobre todo preparamos los pasaportes. Cuando digo preparar el pasaporte, es que sigan el consejo que un día me dieron a mí y es que escóndanlo. Hasta que no lleguen a Eslovenia, no entreguen el pasaporte. Por una ley de la Unión Europea, de los países y en fin, vale. Te lo pueden retener y la cosa se complica y mucho si no tienes un documento de identidad al menos. En cuanto a la ropa, aclarar lo siguiente. Se echan dos mudas de ropa. Una buena, para andar en la ciudad, en los pueblos, y una mala, preferiblemente oscura, para cuando estemos en el monte de noche, que no nos vean, además de que sirva pues para ensuciarte, digamos, que después botaremos y nos quedaremos solo con la buena. Hay que andar lo más ligero posible. La sorpresa grande viene cuando estos oficiales que se suben en el autobús empiezan a pedirle documentos de identidad a todos los pasajeros del autobús. Y como ustedes comprenderán, la mitad de este autobús era de cubanos. Nuestros pasaportes estaban escondidos dentro de las costuras de la mochila. Y como ustedes comprenderán, no me iba a poner yo a esa hora a romper la mochila porque, bueno, sería más que sospechoso. Estábamos en territorio serbio y para ese entonces los cubanos todavía teníamos libertad de trámite de visa para estar en ese país. Aunque bueno, ya yo no era turista porque ya llevaba más de 90 días en territorio serbio. Mi suerte fue que en el autobús había una persona serbia que hablaba algo de español y algo de inglés y le pudo traducir a este oficial de la policía que nosotros éramos cubanos. Y bueno, como los cubanos, les decía anteriormente, teníamos libertad de trámite de visa para poder estar ahí, pues simplemente con hacerle entender que éramos cubanos, al señor le bastaba. Y al final, bueno, terminamos enseñando nuestros DNI de nuestro país y yo creo que yo enseñé mi permiso de conducir. Algo que probara que fuéramos cubanos. Y ya está. Todo quedó un susto, pero bueno, ya era un susto. Hasta que, bueno, a las 10 de la noche vinimos llegando al dichoso pueblo. Rápido contacté con la persona que les había dicho, haciéndole mención al bote, y, para mi sorpresa, este me dijo que hasta la mañana siguiente no salía nada, por lo que teníamos que esperar. Hacía unos 13 grados de temperatura, y esta iba a seguir bajando. Nosotros no teníamos, obviamente, dónde quedarnos, y tratamos de hacerlo en el único hotelito que tenía el pueblo, que bueno, estaba lleno de todos los otros cubanos que venían en el autobús. Ante esta situación, volvimos a hablar con este señor y pues nos dio el punto de encuentro que para allá fuimos pensando que en ese mismo momento nos iba a cruzar, pero que tampoco fue así. Caminamos por unos 10 o 15 minutos en carretera, saliendo del pueblo, hasta que llegamos al punto. Pero bueno, siempre íbamos con el miedo de que alguien pasara y nos preguntáramos qué estábamos haciendo ahí. Llegamos a un punto donde teníamos que dejar la carretera y caminar aproximadamente 200 metros por el césped que topaba con un conjunto de árboles que bueno, daba miedo porque era oscuro. En esa oscuridad de la noche, atravesamos estos árboles con nuestra soledad hasta llegar al río. Y una vez ahí, esta persona nos pidió que guiáramos a otros 5 cubanos que estaban en nuestra misma situación hasta esa posición. Yo encantado de ayudar, pero bueno, yo no sabía quiénes eran y eso, aunque tú no lo creas, te pone en posición de alerta. Después de un tiempo con mi asistencia, lograron reunirse conmigo. Eran 3 chicos, una chica y un señor. Bueno, eran ya las 11 de la noche y ahí estuvimos hasta las 5 de la mañana. La temperatura ya era de 10 grados y les recuerdo que estábamos a la orilla del río. Algunos durmieron, otros charlamos. Yo personalmente con ese frío, además de que no conocía a esas personas, pues no pude dormir. A las 5 de la mañana empezaron a aparecer personas de todos lados que, al igual que nosotros, iban a hacer esta travesía. Y bueno, la mayoría eran cubanos. Para cuando amaneció, que ya eran pasadas las 6 de la mañana, nos piden que contáramos a la cantidad de personas que éramos para, pues, las personas que iban a estar del lado del río, pues prepararse. Yo fui uno de los que conté, y si mal no recuerdo, había 8 personas de la India y 35 cubanos. Pudimos ver que habían ancianos, niños, desde niños pequeños hasta niños grandes,
mujeres, obviamente, y hasta una mujer embarazada. La verdad, es triste tener que ver cómo tu propio pueblo se arriesga de esta forma y pasa por esta penosa situación. A las 7 de la mañana pudimos ver de la otra orilla del río a dos personas que tenían la cara cubierta y bueno, eso parecía como sacado de una película. Ajeno al miedo, entendí que estas personas simplemente tenían la cara cubierta porque lo que estaban haciendo en sí era un delito. Una vez llegaron a nuestra orilla, nos pidieron por señas y, bueno, y un poco de inglés que hiciéramos grupos de más o menos 10 personas. Llegaron en una balsa inflable con un motor fuera de borda que a duras penas luchaba contra esa gran corriente que tenía el río en ese momento. Yo fui en el segundo o tercer grupo, no recuerdo bien, porque estas personas optaron por darle prioridad a las mujeres y a los niños. A ver, la verdad es que tuvieron un trato de lo más excelente con nosotros. Les decía anteriormente, la corriente en ese punto del río era bastante fuerte. Entonces la balsa no podía hacer una trayectoria recta. Tenías que tomar un desvío bastante grande, que pues pensabas que te ibas para otro país, hasta poder terminar de cruzar el río. Y para tú poder bajarte de la balsa, esta persona tenía que encallar la punta de la balsa contra la orilla y hacer presión, dejar el motor a tope para que tú pudieras bajarte. Por lo que, bueno, sí pasamos un poco de miedo ahí. Una vez del lado de Bosnia, nos guiaron aproximadamente a pie por 5 minutos hasta un lugar, pues, ya un poco despejado, que al hacer una llamada de teléfono empezaron a aparecer carros uno detrás de otro que nos iban a llevar hasta la capital del país, Sarajevo. Esto como tal nos costó 250 euros, que se pagaban 50 euros a los señores del río y los otros 200 se pagaban una vez que llegáramos a la capital. Bueno, ya habíamos cruzado la frontera, ya no había vuelta atrás. Mi familia y yo nos montamos junto con uno de los muchachos que había estado toda la noche con nosotros en el río en uno de los carros y emprendimos el largo camino de más de 130 kilómetros por poco más de 2 horas de trayecto. Eran las 8 de la mañana. Ya hacían 16 horas que habíamos empezado este viaje y lo único que habíamos comido para ese entonces era poco más que unos panes y algo de dulce. Y por lo menos en mi caso, yo sí no había dormido nada desde el día anterior. Bosnia tiene un terreno montañoso que constantemente, pues en el camino habían curvas cerradas que el conductor tomaba a una velocidad que pues no me gustaba para nada. Pero bueno, ¿qué se le iba a esperar? Llevaba indocumentados consigo. El terreno también conlleva a que las carreteras sean estrechas y que haya solo una. Por lo que aquí viene nuestro segundo gran susto. Nos para la policía. No había cómo evitar el control, si como les decía había una sola carretera, por lo que nos tocó parar. Y nada más bajar la ventanilla del carro, pues el policía se da cuenta de que no éramos bosnios. Pero bueno, no sé qué hizo, dijo el conductor y tampoco quiero saber, pero nos dejaron continuar sin ningún contratiempo. Y para las 11 de la mañana estábamos en la capital, Sarajevo. En el camino, poco antes de llegar, nos enteramos por este muchacho que en ese mismo control habían detenido a otros carros y que 12 de los cubanos que habían cruzado con nosotros por la mañana estaban detenidos en un pueblo en la policía. 4 de estos 12 eran la familia y amigos de este muchacho, por lo que ustedes comprenderán que nos preocupamos por él y a lo que optamos fue por decirle, pues no te separes de nosotros. El carro nos dejó a 500 metros de la estación de autobuses, así que pues no había que caminar mucho. Y una vez llegado a esta, pues rápidamente cambiamos todos los dinares serbios que teníamos por marcos bosnios, que es la moneda de ese país. Ya habíamos avanzado bastante y el próximo paso era pues terminar de cruzar el país para llegar lo más pronto posible a las fronteras con Croacia. En esta estación de autobús compramos un billete de autobús precisamente para el pueblo fronterizo de Bihać, que salía a la 1 de la tarde. Y en ese tiempo se lograron reunir con nosotros la mayoría de estos 12 cubanos que estaban detenidos. Esperando a que fuese la hora, aprovechamos para comer. Y mientras tanto se reunieron con nosotros las 4 personas que a este muchacho le faltaban,
que obviamente lo hizo muy feliz. Y empezaron a contarnos cómo lo trataron en esta estación de policía. Nos comentaban que el trato era inmejorable, que tenían que llevarlo por protocolo, pero que siempre le brindaron la asistencia, la ayuda y todo lo que pudieran para ayudarlo, al punto tal que aún así los liberaron a tiempo como para poder coger el autobús de la una. El billete nos costó aproximadamente poco más de 20 euros por persona. Y llegada la hora, pues emprendimos viaje nuevamente. 7 horas de autobús. Más tedioso, más agotador que el viaje anterior que ya habíamos hecho en autobús. Por lo que ustedes comprenderán el cansancio que ya teníamos acumulado más el que este viaje nos supuso. La mayoría aprovechó para dormir, ya que en la noche anterior estábamos en el río y no pudimos dormir. Pero ahí se dormía pues muy malamente. Yo personalmente apenas pude dormir nada. El paisaje es precioso y espero volver a ir una vez más, pero esta vez con papeles, claro. Ahora sí, al igual que cuando íbamos en carro, las carreteras eran angostas, estrechas, mucha montaña, muchas curvas cerradas y eso pues hacía pues que tú no te pudieras dormir ni nada y era un poco pesado. Pero eso sí, vistas increíbles. 8 de la noche, 28 horas de travesía, 3 horas de mal sueño y para colmo, lloviendo y con frío. Así fue como llegamos a este pueblo. Nos bajamos del autobús y rápidamente busqué en el mapa cuál era el próximo punto, que en este caso era un campamento para refugiados y hacia ahí nos dirigimos. Caminamos como 1 kilómetro bajo la lluvia, que por suerte no era tan fuerte, y nada más llegar a la puerta de este campamento solo nos pidieron nuestros DNI de nuestro país de origen y nos dejaron entrar. Debido a la hora que era, no estaban preparados para nuestra llegada, pero aún así nos dieron una habitación, algo de comida y algo de aseo. Apenas habíamos comido nada desde que salimos de travesía. Y esa noche pudimos bañarnos con agua caliente, pudimos comer y pudimos dormir en un colchón. Al día siguiente nos hicieron la inscripción como tal en el campamento y nos dieron cita con un entrevistador. Pero no era solo para el registro, sino también para ver qué podían hacer por nosotros, qué podían hacer para ayudarnos y pues nos ofrecieron su ayuda, sobre todo el apoyo psicológico, que en esos momentos pues es difícil y pues su labor es más que digna y estoy eternamente agradecido con estas personas. Que en este pueblo hay 2 campamentos de refugiados y el que nosotros estábamos era el campamento familiar, por eso fue que pudimos quedarnos ahí. A la mañana siguiente la lluvia continuaba, por lo que no quedaba otra que simplemente esperar. Aprovechamos para descansar un poco más, para comer, porque ahí nos daban 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y comida. Esta segunda noche que estuvimos en el campamento, varios cubanos intentaron continuar el viaje. Pero ¿qué pasa? Que el siguiente paso incluye el cruzar un río, que es el río Korana, la frontera natural entre Bosnia y Herzegovina y Croacia. Esta parte del río es muy bajita, pero debido a las lluvias que bajaban de las montañas, el río tenía demasiada corriente y se había desbordado. Y lo que pasó es lo siguiente, los cubanos que intentaron cruzar, pues no pudieron, y muchos incluso hasta perdieron sus cosas. La mañana siguiente ya no estaba lloviendo, y según el pronóstico no iba a volver a llover hasta la noche de ese día, por lo que tomé la decisión de salir ese día porque iba a volver a llover los días siguientes y pues iba a ser imposible. Varios de nosotros fueron a una tienda del pueblo a comprar una balsa inflable y unas cuerdas para cruzar el río sin tener que mojarnos, porque en el intento anterior ya sufrí las consecuencias de mojarme con esta temperatura y no quería que se repitiera. Como ya no éramos solo mi familia y yo, ya que estas 5 personas decidieron seguir con nosotros, no conocían el mapa, el terreno, nadie que los guiara, pues era mejor y sería más fácil si nos ayudamos entre todos, así que compartimos gastos de esta compra. La balsa y las cuerdas salieron a poco más de 90 euros, y a eso le sumamos la compra de unas capas, o chubasqueros, o como sea que se diga en tu país. ¿Sí? Entonces, en total, pues sumaba poco más de 100 euros. Estas capas era por si empezaba a llover en la noche, pues poder cubrirnos al menos una parte y no mojarnos tanto. Nos dieron el teléfono de una persona
que podíamos utilizar como taxi para que nos llevara a un punto de la carretera que estaba tan pero tan cerca de este río que estaba a menos de 300 metros. Ocupamos 2 carros por el número de personas que éramos y nos costó a solo 20 euros por carro, porque la distancia es pues relativamente corta y tardamos solo 30 minutos aproximadamente en llegar al punto. Eran las 2 de la tarde. Escogí este horario porque quería hacer las cosas con la debida iluminación y que no nos pasara lo que les había pasado a los cubanos que lo intentaron la noche anterior. También quería que tuviéramos el debido y suficiente tiempo para que si necesitáramos más recursos, si necesitáramos más tiempo, si necesitábamos hacer algo, pues que no nos viniera la noche encima. Vaya, quería hacer bien las cosas. Nos bajábamos del carro, como les decía, y 5 minutos caminando por un caminito de tierra, ya teníamos el río delante. El único inconveniente que tenía este río era que, como ya les decía anteriormente, por las lluvias estaba crecido y desbordado, y la corriente hubiese suponido el poder arrastrarnos, que no lo íbamos a poder cruzar tan fácilmente. Pero para eso estaba la balsa. Inflamos la misma, que por suerte venía en su caja con una bomba para ello, si no, no hubiésemos terminado nunca. Y uno de nosotros se montó encima de ella, que la aguantamos de un extremo de la cuerda y retuvimos el otro por si algo pasaba mal, e intentó cruzar el río. Empezó a remar con los remos que venían en la caja, así como con sus manos, y tras varios intentos y tras varias veces de ser llevado por la corriente, logró llegar al otro extremo del río. La distancia en sí no era mucho, tal vez unos 10 metros, pero debido a la corriente, pues empezó en un punto y terminó en otro. Pero el caso es que ya estaba del otro lado. Se zafó la cuerda que tenía atada y se la ató a la balsa para nosotros poder recuperarla. Pero eso que él hizo, no todos lo íbamos a poder hacer. Y en especial mi mamá, de 50 años. Tardamos un buen rato en encontrar un mecanismo o una vía para que la persona que estaba del otro lado del río pudiera jalar la balsa con uno dentro e ignorar la corriente al punto de que nos pudiera trasladar hasta el otro lado. Hubo 1000 ideas, hubo confrontación, hubo discrepancias y hasta que a lo lejos vemos 2 personas que se acercaban y lo primero que pensamos fue, la policía, nos fastidiamos. Resultó que eran 2 niños que vivían en esa zona y que bueno, iban como cualquier otro día normal de ellos al río. Y una vez que nos pasó el miedo de que nos pudieran denunciar, incluso hasta las pedimos una soga porque de las que llevábamos ya se nos había partido una, además de que eran muy delgadas. Los muchachos aceptaron ir a ver qué encontraban. Y por suerte yo hablaba algo de su idioma y ellos entendían algo de inglés. Si no, pues la comunicación hubiese sido realmente bastante difícil. Resulta ser que antes de que los muchachos regresaran, ya habíamos encontrado una forma de cruzar. Y cruzamos todos de uno en uno. Bueno, hasta que le tocó el turno a mi mamá. De virarse la balsa, mi mamá no hubiese podido nadar y la corriente se la hubiese llevado. La verdad es que ella ni tiene la fuerza que tengo yo, ni tiene la juventud. Y yo y mi papá nos echamos a llorar en la orilla. Nos abrazamos y todo, pero mi madre se mantuvo firme. Sabíamos que regresar no era una opción. Ella tomó la decisión y pues había que cruzar. El método era bastante sencillo. Te acostabas boca abajo. Los demás te ponían las cosas encima y te ponían en el agua. Mientras que los de la otra orilla iban jalando la delgada cuerda hasta que llegaras al punto medio del río donde la corriente era mucho más fuerte. Tal parecía que la balsa se iba y por estar sujetado solo de un lado, pues pareciera que se iba a virar. Pero nada, tú tenías que estar ahí firme y tratar de no moverte hasta que los de al lado de allá te fueran jalando poco a poco y llegar a la orilla. A mi madre, como comprenderán, la pusimos sola en la balsa. No le pusimos nada encima. Luego sí mi padre le pusieron las cosas, mía y de ella, así como cuando me tocó a mí con las de él. Y por último, uno de los muchachos que fue el que se quedó en la orilla hasta el final. Como ustedes comprenderán, había que luchar contra tus instintos. Porque eso pensaba que se iba a virar, pensaba que te ibas a caer en el agua. Y contra todo pronóstico, pues no pasaba. No sé por qué, no me pregunten. Pero había que tener una fuerza de voluntad y decir, no me muevo, porque si me muevo, me viro. La balsa la escondimos entre los arbustos
por si pasaba algo y debíamos intentarlo en otra ocasión y bueno, que nos pudiera servir de nuevo. Ya eran más de las 4 de la tarde. Sabíamos que íbamos por el camino correcto porque íbamos encontrando cosas que otras personas antes que nosotros habían pasado por ahí y habían dejado, como ropa, zapatos, botella, agua y así. Para ese momento decreté silencio en el grupo. Ya estábamos en Croacia y la verdadera odisea empezaba ahora. Mire, este país recientemente había sido incorporado al espacio económico europeo y ya era miembro de la Unión Europea, pero en sí era las puertas a Europa. Por lo que su política policial y migratoria era bastante estricta en sí. Saliendo de la ladera del río, nos recibe pues una montañita. Nada raro para la geografía del momento, pero la escalamos sin trabajo y pues algo así como 200 metros. Eso sí, manteniendo el mayor silencio posible y los ojos bien abiertos. Una vez encima, vimos unas cuantas casas abandonadas y un caminito de tierra que seguimos tal y como decía en el mapa hasta que este se convirtió en un camino un poco mejor. Nos sorprendió mucho que hubieran casas en esa región. De hecho, habían hasta pequeños cementerios que tenían flores frescas. Y eso nos daba a entender de que alguien iba de manera frecuente a atenderlos. Y pues nos puso en estado de alerta, la verdad. En una ocasión, pasamos por una casa que estaba habitada, porque vimos cómo entraba o salía un carro y obviamente pasamos lo más rápido posible por enfrente de la casa. Pero esa no era la única. Hasta que la gota que colma el vaso es cuando pasamos justo por enfrente de un señor que estaba sentado en su portal tomándose una cerveza, a lo que pues no que nos quedó más remedio que simplemente saludarlo. Y él nos respondió el saludo. Para ese momento, la suerte estaba echada. Si el hombre decidía llamar a la policía, nos iban a coger mansitos, mansitos. Pero bueno, apuramos el paso a la par que dijimos, ya que más da. El camino se convirtió en carretera y era mucho mejor, pero a la vez estábamos expuestos, aunque siempre es mejor caminar por carretera que atravesar el monte. Eran casi las 7 de la noche, ya llevábamos casi 3 horas caminando y en ese momento nos pasa por al lado un carro civil con una oficial dentro. Tal vez por el número de personas que éramos, así como por el hecho de no ir en un vehículo oficial, no se detuvo. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos asustamos mucho y decidimos acelerar el paso hasta encontrar una casa de estas abandonadas y escondernos ahí, porque como viniera con refuerzo, pues... Ya de paso dijimos de descansar un rato y comer algo, porque la caminata empezaba a pasar factura. Así que eran las 9 de la noche. Había empezado a llover. Algo ligero, la verdad, pero a 15 grados se siente bastante y se hace bastante molesto. Bueno, retomamos la carretera y en absoluta oscuridad empezamos a caminar. Solo teníamos de nuestro lado a la luna, que nos alumbraba lo suficiente como para ver el camino por donde teníamos que ir y caminar lo más rápido posible. Así que caminamos, caminamos y caminamos. Nuestro objetivo era llegar al primer pueblo de Croacia, de nombre Grabovac, y de ahí coger un autobús que nos llevara hasta Zagreb, la capital del país. Al igual que en Bosnia, la intención era recorrer el país de un lado a otro lo más rápido posible. Pero recuerden, el terreno era montañoso. Y lo mismo nos encontrábamos pendientes, para arriba que para abajo. Que si curva, que si estrecho el camino. Bueno, a ver, la distancia a recorrer se hacía más larga de lo necesario. Lo bueno de la noche, pese a que es difícil que te detecten, era que si venía un carro a la distancia podíamos verlo por las luces y poder ocultarnos rápido. Así como que íbamos por un país que pese a estar en el extremo del mismo, habían constantemente casas, la mayoría abandonadas, pero habían casas. La primera vez que vimos una de esas luces, corrimos rápido a escondernos detrás de una de estas casas abandonadas, pero ya la segunda vez no nos dio tiempo. Aprovechando la oscuridad, que íbamos con ropas oscuras, que las capas precisamente eran camuflajeadas, que estaba lloviendo, que en el paisaje a esa hora y en ese lugar precisamente no había nada que ver,
pues optamos simplemente por acostarnos en el suelo y tener fe de que el conductor no nos viera cuando pasara. Debido a que ya era más tarde en la noche, la temperatura había bajado aún más. Ya estábamos a 10 grados. Y si a eso le sumamos el hecho de la lluvia incesante desde las 9 de la noche, pues el frío se hacía presente. Lo único que nos mantenía caliente realmente era la actividad física. Cada uno cargaba una mochila con una muda de ropa limpia que preservábamos para cuando estuviéramos en el pueblo y que no nos hiciéramos notar tanto, así como algo de comida, algo de agua y algo que realmente quisieras preservar. Todo lo demás hubo que dejarlo atrás. Sí, perdimos todas nuestras pertenencias. Y pese a no llevar prácticamente nada en la mochila, cuando llevabas unas cuantas horas con ella, parecía que cargaras piedras en tu espalda. Como mi mamá era la más lenta del grupo, yo desde casi el inicio del camino tomé también su mochila. Yo llevaba las dos. Por lo que cuando la persona que encabezaba la marcha, o la última, gritaba la palabra carro, lejos del miedo de ser detectado, yo lo que veía eran 5 minutos para poder tirarme y descansar del peso de la mochila, así como de la caminata. Había momentos en los que yo solo deseaba que viniera alguno con tal de descansar, con tal de tirarme en el piso. Pero había que tener cuidado con eso, porque lo mismo podíamos tener a nuestra derecha un precipicio, un barranco, que el hecho de no ver bien podía ser que te tirases encima de una piedra, de una rama o a veces, si tenías suerte, del césped, como varias veces me pasó a mí. El agotamiento era increíble. La verdad es que no sé de dónde sacamos fuerza para seguir. Solo teníamos la fe de que todo pronto acabaría, de que no había marcha atrás, de que teníamos que seguir. Y así lo hicimos. Y hoy recuerdo ese momento y no sé cómo pude hacerlo. En un momento de la noche nos adelantan un grupo de personas, que bueno, al principio no sabíamos nada. Resulta que eran otros cubanos igual que nosotros, eran 6. Pero estos tenían un supuesto guía. Lo que pasa que al estar en el medio de la nada, sin internet, sin comunicación y sin nada, pues estaban desorientados, no sabían por dónde coger y pues me tocó a mí también guiarlos a ellos. Para pasar a las 12 de la noche, habíamos llegado a un punto donde solo nos faltaban 4 kilómetros para llegar al primer pueblo croata. Así que decidimos buscar a una de estas casas abandonadas y guarecernos de la lluvia y esperar un rato. Se suponía que el autobús pasaba a las 5:30 de la mañana, por lo que no convenía estar tanto tiempo en el pueblo y más bien estar solo lo justo. Pero esta decisión fue buena en parte. Miren, dejamos de caminar, llevábamos la ropa mojada y entonces el frío se hizo realmente presente. Nos encontramos en esta casa otras prendas de vestir y otros zapatos de personas que antes de nosotros habían transitado por este camino. Y como no teníamos nada seco, pues decidimos cogerlas. Pese a ponernos ropa seca y acurrucarnos como pudimos, yo nunca pude entrar en calor. Yo nunca pude dormir nada. El piso nunca fue suave, que digamos. Y la verdadera cuestión fue el principio de hipotermia. Yo no soy doctor ni nada por el estilo. Y bueno, si hay alguno viendo este video, por favor que en los comentarios me saque de duda. A lo que voy, yo empecé a sentir dolor en todo mi cuerpo, en todas las articulaciones sobre todo. Y el temblar del mismo se me hacía incesante. Sentía por momentos rabias e ira por la situación tan nefasta que estaba pasando y tenía claros culpables para ello. Y bueno, sentía que algo peor que solo temblores y dolores me podría haber pasado en ese momento. Me mentalicé en varias ocasiones. Me decía a mí mismo que el frío era algo mental, que pues si no pensaba en él, se iba. Pero realmente me mantuve fuerte y consciente por mi familia. Tenía que estar ahí para ellos. Puse una alarma para las 3 de la mañana. Algunos pudieron dormir, otros como yo, pues no. Yo simplemente me mantuve alerta todo ese tiempo. Llegada la hora, desperté a todos y tracé el nuevo plan de acción. Debíamos caminar esos 4 kilómetros que nos faltaban, pero ya con tranquilidad, ya teníamos tiempo. Y bueno, es difícil saber exactamente el tiempo que estuvimos caminando, así como la distancia, pero seguro, más de 20 kilómetros caminamos. En este grupo, que ya éramos 15 personas, ya no todos éramos adultos. Había niños entre nosotros. E incluso habían personas un poco mayores que tenían que seguir adelante.
Bueno, caminamos esta distancia y lo hicimos en el mayor silencio posible, pero cada vez íbamos viendo más y más casas habitadas. Incluso vimos hasta un hotel ahí en el medio de la nada. Llegamos a la parada del autobús, pero para no llamar la atención, dado que empezamos a caminar a las 3:30, sin apuro, llegamos sobre las 5 y la hora no era hasta las 5:30, así que decidimos esperar detrás de la parada en unos arbustos que habían ahí. Bueno, esperamos, no había más nada que hacer que esperar. Pero para nuestra sorpresa, resulta ser que cuando llegó la hora esperada, que nos dirigimos hacia la casetica de la parada del autobús, nos dimos cuenta de que no solo éramos 15 los que habíamos decidido cruzar esa noche. De un momento a otro, y de todas direcciones, empezaron a aparecer personas. Bueno, éramos todos cubanos, pero ya sumábamos más de 30. Y ya eso era una complicación. En ese autobús no íbamos a poder entrar todos y íbamos a tener problemas con la policía seguro. Así que bueno, pero ya estábamos ahí. Para las 6 de la mañana ya empezaba a amanecer y ni rastro del dichoso autobús. Casi a las 7 se nos acercó un carro de policía. Bueno, la cara del oficial lo decía todo. Era un poco de asombro con miedo, ya que bueno, al final él era uno y nosotros éramos 30. Yo, siguiendo consejos que a mí me dieron, les dije a todo el mundo que ni se movieran, que no pensaran en correr. A ver, la policía fronteriza está muy bien entrenada pues en perseguir personas y lo hace con una gran eficiencia. Y yo no tenía ninguna intención de molestarlos y mucho menos que nos soltaran a los perros por 2 o 3 que se empezaran a correr. Yo era el único de los 30 que malamente hablaba el idioma del país, así como que sabía algo de inglés. Y de lo más educadamente posible, me le acerco al señor y le empiezo a comentar todo, de quiénes éramos y qué hacíamos ahí. Él solo me preguntó en un inicio por nuestra nacionalidad, a lo que nosotros le respondimos que éramos todos cubanos, que no sabía yo, pero sí somos muy bien queridos en muchos países. Y solo hizo énfasis en que no hubiera nadie de otro país. Parece que no han tenido buenas experiencias con otras nacionalidades. Me pidió que le dijera a todos que estuvieran tranquilos y quietos, que le diéramos todos nuestros teléfonos en una bolsa y que esperáramos. Siempre él estuvo un poco pues alejado del grupo y hablaba directamente solo conmigo. Lo otro que me pidió fue que nos dividiéramos en 2 grupos, uno de hombres y otro de mujeres con niños, y pues estuviéramos así un momento. Llamó por radio a sus compañeros y pasado un rato llegaron 2 carros jaulas que son diseñados precisamente para la transportación de prisioneros. Nos pidieron que nos montáramos cada grupo en un carro de estos. Y ante mi pregunta, el oficial nos dice que nos dirigíamos a Zagreb. Y para ese entonces, casualmente, pues pasa el bendito autobús. Y resulta ser que tenía a lo sumo 5 asientos vacíos. Así que, en gran medida, fue muy bueno que nos haya encontrado la policía. Si nos llevaban a Zagreb, era porque no nos iban a devolver a Bosnia. Por lo tanto, era muy bueno, porque tenían que darnos entrada en la Unión Europea como refugiados o como crisis humanitaria, por lo que tendrían que acogerse a la ley internacional de la Unión Europea precisamente y no nos podían regresar. Así que, pues, eso era algo bueno. Bueno, nos subimos a aquel carro sin ventanas, que con cada subida o bajada que hacía, así como con cada curva cerrada, que ya les decía que el terreno montañoso, y para la velocidad que íbamos, mira, nosotros sin ver por dónde íbamos y nada, teníamos todos un deseo de vomitar. Mira, es una sensación increíblemente horrible que ojalá nunca tuviera que repetir. Y así estuvimos más tiempo de lo deseado, creo que más de 1 hora. Yo no sé por qué, ya habíamos perdido toda la noción del tiempo. El resultado es que nos bajan en una estación de policía donde habían 3 contenedores, como los de mercancía de los barcos, ¿no? Y ahí dentro, por supuesto, habían personas que estaban en una situación muy similar a la de nosotros, lo que eran de diferentes nacionalidades. Empezaron a llamar a las familias que tuvieran niños. Sí, mi gente, habían niños. Y ahí fue cuando nos enteramos que también habían embarazadas y que no todos fueron tan previsorios como nosotros de comprar una balsa para cruzar el río como les decía, sino que tuvieron que hacerlo a pie y se ponían a las cosas arriba o a los niños encima para poder cruzar el río. Mira, si no eres cubano,
o una persona que ha vivido una situación similar tal vez no lo entienda, pero es muy, muy duro. Para la 1 de la tarde habían terminado ya con todas estas familias. Y bueno, nuestro número se vio reducido a la mitad. Miren, el cubano es muy feliz, pero llevábamos ya casi 24 horas de travesía. Casi 24 horas sin comer apenas, sin bañarte, sin dormir. Las energías estaban casi agotadas. Nos volvieron a montar en un carro jaula y nos llevaron esta vez sí para Zagreb. Así que de nuevo, por ese odioso terreno, otra vez las ganas de vomitar, otra vez el malestar. Y esta vez fueron por poco más de 2 horas. A ver, la verdad no nos trataron mal, pero las instalaciones que tenían no estaban diseñadas para esa cantidad de personas, ni ellos estaban preparados para ese número tampoco. Así que bueno, nos tocó pasar por ahí. Una vez llegados a Zagreb, nos fueron repartiendo por las estaciones de policía de 5 en 5. Y mi familia y yo fuimos los primeros en estar en una de estas comisarías. Y bueno, ahí estuvimos presos por un par de horas. Ya para las 5 de la tarde, el agente que debía atendernos se aparece con unos papeles que debíamos firmar. A ver, realmente yo no sé bien qué decía en ese papel porque está escrito en su idioma. Pero con tal de salir de ahí, pues yo firmaba lo que fuese. Firmamos, pusimos nuestros datos y nos devolvieron los teléfonos. Y miren, nos llevaron para nuestro segundo campamento de refugiados. Miren, ya después de tantas horas sin comer. Nos dieron comida y yo no recuerdo realmente haberla saboreado. Yo simplemente me la tragué a gran velocidad. Nos tomaron las huellas y ya con eso estaba. Pudimos bañarnos y dormir esa noche. Y pese a que ese campamento tiene muy buenas condiciones, realmente, mira, ya nosotros estábamos ya cansados de esto y habíamos pasado lo que para nosotros era lo peor. Nos había dado incluso la policía un papel que entendíamos nosotros que era para poder circular sin ningún problema dentro del territorio croata. Teniendo esto, pese a estar aún cansados, pues decidimos seguir. Nos reunimos con las 5 personas que venían acompañándonos desde el inicio y decidimos irnos andando hasta la estación de trenes de la capital. Estando en el espacio económico europeo, pues pensamos, cogemos un tren directamente hasta Ljubljana, la capital de Eslovenia, que era el próximo país al cual nos íbamos a ir. Y pues así fuimos y hacia allá nos dirigimos. Llegamos a la estación de tren y compramos un billete de tren, como bien había dicho antes, para Ljubljana. El billete nos costó poco más de 20 euros por persona y decidimos simplemente esperar a que el tren llegase, que estaba planificada su llegada para la 1 de la tarde y aprovechamos pues para comer algo. Poco antes de poder abordar, empieza a pasar la policía pidiéndole documentos de identidad a todos los que estuviesen en la estación, fuesen turistas, nacionales o inmigrantes. Obviamente, pues nosotros no tenemos visado Schengen, nosotros no tenemos permiso de viaje, nosotros no tenemos justificación y pues muy amable este oficial de policía pues nos dijo que aquí no te montan y que te devuelvan el dinero. Y bueno, a ver, pudiese haber sido mucho peor, pudiese no habernos denunciado, pero por suerte el señor se portó muy bien con nosotros y nos dijo que simplemente no nos montáramos y que nos devolvieran el dinero. Pues pedimos la devolución y nos devolvieron el 90% de algo que nosotros pensábamos ya perdido. Así que, pues, muy bueno. Y pues intentamos, en este caso, por los autobuses. Con esta devolución fuimos y compramos un billete de autobús por poco más de 10 euros. Y simplemente esperamos hasta las 4:30 de la tarde, que era cuando se suponía que este iba a salir. Abordamos el autobús a la hora indicada y pasados unos 30 minutos más o menos, ya estábamos en la frontera con Eslovenia. Y pues, tachan, sorpresa, control fronterizo. Detienen el autobús y piden documentación a todos los que iban en él. Por lo que medio autobús se tuvo que bajar, o sea, unos 20 cubanos que éramos en ese entonces. Segunda prisión que nos tocó en este viaje, desde las 5 y algo de la tarde hasta las 11 de la noche. Nuevamente, siendo yo el único que hablaba algo del idioma y el único que hablaba algo de inglés, pues me tocaba a mí ser el que se comunicaba con los oficiales y con nosotros los cubanos. Y pues, ¿qué pasa? Uno de estos policías pues pensó que por ahí yo era el cabecilla, el líder o que yo qué sé qué pensó. Y me revisó exhaustivamente, me quitó el teléfono y me dejó afuera. A ver,
yo tenía un miedo horrible, pero trataba de mantenerme lo más sereno posible. Yo en sí no tenía nada que ocultar, así que pues simplemente me calmé. Pero bueno, le serví de intérprete a todos mis compañeros, porque nos estaban haciendo un conjunto de preguntas de cómo habíamos llegado allí, cuánto dinero llevábamos, el por qué, si le habíamos pagado a alguien para llegar hasta aquí, vaya, control de rutina. 3. Aparte de este oficial desconfiado, la verdad es que todos los demás eran personas muy amables y muy tratables. Y yo simplemente pues me quedé ayudando a uno de ellos a repartir pues esta comida y esta bebida que nos dieron. Y pues ahí estuvimos hablando casi todo ese rato. En este país sí mostramos nuestros pasaportes. Hasta entonces veníamos diciendo que se nos habían perdido. Nuevamente nos hicieron un papel como el de Croacia, nos tomaron nuestros datos, nuestras huellas y nos montaron en un autobús y nos llevaron hasta un campamento de refugiados, el tercero de esta historia, igualmente en la capital del país, Ljubljana. Llegamos sobre la 1 de la mañana a este campamento. A ver, no nos estaban esperando, no tenían condiciones para recibirnos y el que pudo dormir lo hizo malamente. Para las 6 de la mañana que nos despertamos, o sea, solo 5 horitas de sueño, ya éramos los últimos del campamento. Nos fuimos por un sendero de la parte de atrás del campamento, ya que en las puertas había cámaras y los propios guardias nos indicaron que no fuéramos por ahí para no causarles problemas. Fuimos para una parada de autobús y de ahí pues nos dirigimos directamente hasta el centro de la ciudad. A ver, no estábamos ahí para hacer turismo, así que fuimos a lo que fuimos, a la estación de trenes. ¿Para qué? Para ahí coger un tren hasta Italia. Primero por la ciudad de Trieste, haciendo un transbordo, después para la ciudad de Venecia. Como el tren no salía un par de horas y en la estación de trenes siempre hay policía, pues decidimos salir de ahí y dar una vuelta. Y ya de paso apreciar los bellos edificios que tienen muy bien preservados, que miren, la verdad a mí me encantó. Pero el lío. Llegada la hora indicada, pues nos subimos en el tren y para Italia que fuimos. Y ya llevábamos 4 meses sin ver el mar. En la primera parada de este tren en territorio italiano, un policía sube en el mismo y, como quien no quiere la cosa, le pide documentos a los muchachos que venían con nosotros. Y bueno, habían perdido los pasaportes en Croacia, así que se tuvieron que bajar. Y 4 de esos 5 dejan el trayecto con nosotros en ese punto. El otro sí siguió con nosotros un poquito más. Luego supe que en sí los bajan del tren por la ausencia de documentos. Pero a ver, que no les hicieron nada, que los dejaron seguir. Lo único malo, pues que ya habían perdido el tren y el tiempo. Llegados a Trieste, otra ciudad muy bella, pues simplemente hicimos un poco de tiempo hasta que llegara el transbordo para Venecia. Y este trayecto completo pues nos costó solo 25 euros por persona. Llegamos a Venecia sobre las 7 de la tarde. Y bueno, ya ahí pude hablar español nuevamente porque me entendían cuando hablaba español. Y nada, ahí estuvimos un ratico y cogimos otro autobús hasta Milán a las 9 de la noche. A Milán llegamos pasadas las 12 de la noche y compramos otro billete de autobús, pero en este caso para Barcelona directamente, que salía a las 6 de la mañana. Ahí nuestros caminos se separan con el último de los chicos que venía con nosotros, ya que él pues fue para Bilbao y nosotros vinimos para la Comunidad Valenciana. A estas 5 personas que nos acompañaron, les mando un gran saludo y espero que todo les esté yendo muy bien. Bueno, tomé mi autobús a la hora dicha y pasé por Niza, Génova, Marsella, muchas ciudades muy bonitas, pero me comí 18 horas encima de este jodido autobús. Cuando cruzamos la frontera entre Italia y Francia, que se cruzaba por carretera, pues nos paró también la policía. Nos pidió documentos. Pero en este caso no nos mandó a bajarnos del autobús. Solo me preguntó, ¿para dónde vas? Yo le dije, pues para España. Y me dijo, bueno, si es para España, pues para allá. Mientras no sea un problema para ellos, parece que no hay ningún problema. Ya para ese entonces, no llevábamos apenas dinero. Y cada vez que el autobús hacía una parada, lo hacía en lugares carísimos. Por lo que nosotros nos restringimos de comer y simplemente estirar hasta llegar.
una persona de las que iba en el autobús se apiadó de nosotros y nos compró unos dulces. Y bueno, ahí pudimos comer algo. Ya estábamos en España y para casi la 1 de la mañana estábamos en Barcelona. Para muchos, el viaje acaba aquí. Tienen esta ciudad como objetivo, tienen un familiar que los venga a buscar. En el caso nuestro, que seguimos para la Comunidad Valenciana, pues nos tocó pasar un poco de frío en la parte afuera de la estación de autobuses y trenes hasta las 5 de la mañana que abrieran esta, y a las 11 cogimos el tren que nos trajo hasta dicha comunidad. Bueno, si han llegado hasta aquí, les diré algo. Si quieren información más detallada, si quieren hacer esta ruta y no se atreven, si necesitan algo y yo les puedo ayudar, pues no duden en escribirme por mis redes. Yo no les cobraré nada. Yo solo les pido que me apoyen en el canal para poder ayudar a otros que como nosotros tenemos que hacer esta penosa ruta, pero necesaria para poder llegar a donde queremos. Díganme en los comentarios qué les pareció este video. Estoy abierto a cualquier sugerencia, así como que me digan de qué tema en especial quieres que les hable en el próximo. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un saludo grande a todos. Nos vemos pronto.